Llegamos a la lección 2 del estudio de este trimestre y se ha titulado Muerte en un mundo pecaminoso. La verdad es que cuando nosotros analizamos el origen del pecado en esta tierra, cómo el pecado fue afectado, vamos a encontrar algunas situaciones que podemos aprender de cómo Satanás se introdujo y la estrategia que usó para hacer engañar al hombre. En primer lugar, él trató de usar el razonamiento, la razón para engañar al hombre en esta tierra, haciéndole ver no fundamental la palabra de Dios. Desconfiar de la palabra de Dios fue uno de los principales métodos que él usó y bueno, cuando Dios dice no, es no. Y los seres humanos hoy en día, por la ciencia, están tratando de buscar la manera de explicar las cosas, no a la manera de Dios, sino a la manera humana. Y la ciencia hoy se ha empeñado a hacer desconfiar al hombre de la palabra y de la voluntad de Dios. Algunos de los procesos que se dieron en el engaño a Eva fue en primer lugar la curiosidad. Los seres humanos somos por naturaleza curiosos. La curiosidad es buena cuando se usa para la investigación y hacemos grandes descubrimientos, pero cuando lo hacemos hacia el mal nos lleva a la destrucción y a la ruina, tal como le ocurrió a Eva. Ahora, ella desconfió de lo que Dios le había dicho, creyó más ahora la palabra de esta serpiente que lo que Dios le había dado y comenzó a generar duda en ella. Ahora, eso comenzó a sentir que era agradable, o sea, algo muy bueno, agradable a sus ojos, que tal vez antes no lo había visto de esa manera, y entonces de esta forma ella quiso alcanzar sabiduría, esa sabiduría que había dejado a un lado, porque la sabiduría verdadera proviene de la palabra del Señor, no de la ciencia, tal como hoy se nos está enseñando. Es una sabiduría humana, sin Dios, es una sabiduría que está lejos de Dios. Hay gente que está poniéndole errores a la Biblia, tratando de que desconfiemos de ella para dudar de la palabra que sea la palabra de Dios. Una de las principales mentiras y la principal que Satanás le hizo creer a ella fue que no iba a morir. O sea, Dios te dijo que vas a morir, pero no vas a morir. Dios sabe, o sea, mete a Dios de por medio en esta conversación y le hace sentir a ella que Dios la había engañado. Ahora, esta mentira se ha generalizado en todas las edades, en todas las épocas. No morirás. La Biblia nos dice, Dios nos dice, vas a morir. El día que comas de este árbol vas a morir, pero Satanás ha tratado de convencer a los seres humanos a lo largo de toda la historia de que los hombres no mueren, de que los seres humanos no mueren, que tienen un alma ahora inmortal. Platón fue el que extendió esta creencia y luego la fue pasando a los cristianos, y los cristianos hoy consideran que los seres humanos no mueren, no morimos, sino que cambiamos de estado, nos vamos a un sitio supuestamente donde vamos a vivir por la eternidad. Esto es uno de los peores engaños, e inclusive muchos religiosos, la gran mayoría de las religiones han sido engañadas con la mentira de Satanás de que el ser humano no muere. La Biblia dice los muertos nada saben. Ahora, las consecuencias que Adán y Eva tuvieron después del pecado fueron terribles. Ellos sintieron ahora una apatía hacia Dios, miedo a Dios, fobia a Dios. Sentían ahora vergüenza, se comenzaron a cuestionar unos a otros, a insultar unos a otros. Es interesante mirar un pensamiento del don profético que dice, cuando Adán y Eva contemplaron por primera vez que una hoja de un árbol cayó, ellos ellos lloraron, se acordaron de lo que Dios le había dicho. Si una hoja de un árbol cae, de la misma manera ellos iban a morir, y eso les causó a ellos mucho dolor y sufrimiento, las consecuencias del pecado. Pero Dios no los dejó en esa situación, aunque ellos hicieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. La solución humana, siempre la solución humana va contra
la voluntad de Dios, trataron de resolver el problema colocándose hojas de higuera, pero cada día tendrían que cambiar. Y ahora Dios hace la más grande promesa para la salvación del ser humano, ofrecer un cordero que estaría representando a su hijo. Y de esa piel de ese cordero le elabora a ellos unos vestidos. Dios se convierte en el primer diseñador de vestidos para cubrir esa desnudez del hombre. Y es el símbolo, ese vestido del manto que Cristo, a través de su sangre derramada en el Calvario, Él nos ofrece hoy y que nosotros podemos tener gratuitamente cuando le aceptamos y nos entregamos a Él. Así que gracias al sacrificio de Cristo, la solución del problema del ser humano se resolvió y nosotros hoy podemos tener esa maravillosa salvación. Dios nos ayude, Dios nos bendiga para que podamos cada día entender la grandeza y la voluntad de Dios.